Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Sí, es como nos felicitan con nuestro tercer episodio de nuestro ciclo Pensamiento Crítico y Narrativas Globales. Estoy aquí solita hoy, pero ahora voy a pedir a nuestra querida Ana que nos ayude a invitar a nuestros ponentes del hoy, porque tenemos un tema súper interesante y súper actual, que es energía como poder, como recursos que tiene un Estado y cómo lo maneja. Aquí estamos. Muchas gracias. Y cuando me dice Ana que entran los ponentes, les presento con mucho gusto. Mientras voy a hacer una chiquita intro, que hablamos hoy sobre el gas, sobre el petróleo, sobre guerras de energía y energías renovables como tal. Entró ahora todos los. Perfecto. Queridos amigos, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. fuerte y claro. ¿Puedes, por favor, aumentar el sonido del teléfono? Ahora sí. Sí, escuchamos bien. Perfecto. Les felicito desde el nombre de la Casa de Ucrania y agradezco muchísimo a Rodrigo y a Esteban que ahora están aquí con nosotros para hablar sobre ese tema que es la energía como poder del gobierno. Si nos dan ese honor de presentarse, agradezco mucho. Adelante, Rodrigo. Bueno, empiezo yo. Soy Rodrigo Aguilera. Ya he estado en varias presentaciones que ha organizado la Casa de Ucrania, así que igual ya algunos de ustedes ya me reconocen. Soy economista y trabajo para el Economist Intelligence Unit, que es una consultoría de economía, donde tratamos también temas políticos, geopolíticos, etcétera. Muy bien, yo soy Esteban Román, soy periodista de profesión, llevo 20 años en diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, en radio, en televisión, pero más recientemente, en los últimos 2 años, me he especializado en lo que es mi pasión, que es la geopolítica, y he abierto mis propios canales de redes sociales para hablar sobre ello, con creo que buen éxito hasta ahora. Entonces, por eso estoy aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor a tener especialistas de tanto nivel a nuestra transmisión. Si ustedes tengan algún comentario al respecto de nuestro tema, están listos para decirlo, estoy aquí, o si no, entramos con nuestro primer bloque y hago unas primeras preguntas. No sé, creo que me tarda un poco la transmisión porque no escucho sus respuestas. Perdón, le decía, yo no escuché esa parte. ¿Cuál fue? ¿Tenemos un comentario? Sí, nos Ah, piden presentar al gato. Gato, sí, gato es... tengo una broma preparada, que tenemos un ponente que se llama Esteban, que es Stepan en ucraniano, y tenemos un gato Bandera, que es como Stepan Bandera, tiene nombre en honor de Stepan Bandera. Entonces sí, es mi coanfitrión del día de hoy. Mi pregunta era para ustedes, si ustedes tienen algún comentario al respecto del tema, la energía y como poder, o ya podemos pasar a nuestro primer bloque como el gas y el petróleo. sí, mejor pasemos, creo yo. Adelante. Perfecto. Entonces tengo una pregunta. Sí, mis preguntas son como separadas para su especialidad, pero en general todas las preguntas son para todos. Entonces, ¿por qué el control de los recursos energéticos sigue siendo una cosa? Aún estamos en el siglo XXI. ¿Por qué todavía es como tiene un significado en el poder de un gobierno, de un Estado? Bueno, si quieren, empiezo con el lado económico, que bueno, los recursos naturales, por virtud de su escasez,
y su distribución geográficamente desigual, pues tienen un alto valor económico, ¿no? Y un peso geopolítico, porque básicamente son recursos que pues, algunos países no tienen y otros países pueden controlar, ¿no? Y bueno, esto es más importante para el petróleo, que es, creo que sin duda alguna, el recurso natural más importante, porque pues mueve todo, ¿no? O sea, un país sin petróleo simplemente no puede funcionar como un estado industrial moderno, ¿no? Entonces los países que controlan el petróleo pues tienen bastante peso. Eh, y digo, esto lo usan, muchos países lo han usado muy exitosamente para financiar su desarrollo nacional, como lo han hecho muchos países del Medio Oriente. O Noruega, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. En Latinoamérica, un país que en los siguientes años, tal vez ahorita no lo están escuchando, pero en los siguientes años, Guyana, hace unos menos de media década acaba de encontrar unos yacimientos enormes para el tamaño de su población y es posible que es un país que crezca extraordinariamente, bueno, ya está creciendo extraordinariamente cada año, ¿no? Entonces, también el lado opuesto es de que hay algo que en economía llamamos la maldición de los recursos, que es que muchas veces países que gozan de recursos naturales, más bien los desaprovechan, ¿no? Y se vuelven países bastante políticamente inestables, porque hay competencias internas para ver quién controla esos recursos, etcétera, y bueno, lo triste es que más de la mitad de los países que el Fondo Monetario considera países ricos en recursos son países pobres. Yo Sí, añadiría que en realidad vivimos una ilusión durante los últimos 30 años, la ilusión de la globalización. Un poco la pregunta iba en el sentido de por qué en estos tiempos, ¿no? Seguimos hablando de los recursos naturales, en este caso el petróleo específicamente, el gas natural, la minería, los recursos naturales alrededor del subsuelo y demás. ¿Por qué estamos hablando todavía en la modernidad, en el siglo XXI, de países en potencial guerra con los otros para apoderarse de cosas así? Bueno, porque en realidad los últimos 30 años es una normalidad histórica. Se nos olvidó y a veces creímos que este orden internacional basado en reglas era la normalidad y que iba de aquí en adelante. La ilusión que nos hizo creer esta idea hecha famosa por Francis Fukuyama del fin de la historia, de que con la caída de la Unión Soviética todos íbamos rumbo a una felicidad incremental alrededor de una especie de gran comuna hippie global capitalista, ¿no? Pero en realidad eso fue toda una ilusión, una normalidad histórica, diría yo, y la realidad es que mientras países de Europa, toda Europa casi, la Unión Europea en general, y mientras Estados Unidos creyeron eso ingenuamente, países como China y como Rusia no jugaron bajo esas reglas y más bien utilizaron la paz y la ingenuidad de Europa y de Estados Unidos eh, para jugar bajo las reglas de siempre e intentar avanzar sus propias agendas de dominación y de imperialismo. Y es por eso que nos encontramos ahora en este tiempo que empieza apenas el despertar de Europa y el despertar de Estados Unidos de esta realidad que nunca se fue, en el que los países tienen que luchar por sus recursos. Ahora, sí entonces, puedo agregar algo, pasando, sí, perdón, sí, perdón. puedo agregar algo, que nada de esto fue inevitable. O sea, estas políticas fueron deliberadas por países, por ejemplo, la Unión Europea, específicamente países como Alemania, que deliberadamente se volvieron dependientes, por ejemplo, del petróleo y gas natural ruso, en parte porque fue una estrategia de ellos muy ingenua ahora en retrospectiva, de pensar que, bueno, si permitimos esta dependencia a Rusia, Rusia va a integrarse más a los valores occidentales o los valores liberales. Pero todo esto, o sea, yo como economista, algo que siempre quisiera enfatizar, y creo que es algo que Esteban menciona de cierta manera, es que nada de la globalización fue inevitable. O sea, todo esto son políticas deliberadas de estados que llevaron al mundo en que tenemos hoy. Como entendí, tenemos una pregunta, ¿verdad? Tenemos un comentario de Miguel que unos recursos naturales más importantes son el litio y el silicio para el desarrollo tecnológico. ¿Sí escucharon bien su comentario? Sí que el litio y el silicio son también recursos importantes, dijo algo así. Sí. Sí,
sí, no hablamos solamente, el comentario de Miguel, que no hablamos solamente del gas, del petróleo, también hay otros recursos que ya están como también parte de energía. Creo que podemos hablar sobre como esos recursos raros o tierras raras un poco más tarde, pero quiero regresar al comentario de Esteban, que entonces podemos decir, o no, que durante esos, como no sé, 80 años sin la guerra a gran escala en Europa, como todos los logros de una sociedad, de una como economía ya como se terminaron, se como, no sé, ponieron al cerro y regresamos a la misma cosa de quién tiene petróleo, gas, litio, y etcétera, tiene el poder. Como la guerra actual, la guerra a gran escala en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, como paró todo lo que creímos del fin de la historia, y ya regresamos al como old but gold, o como buena y vieja realidad de poder actual. Sí, así es, guerra entre, más bien gran disputa, en inglés le llaman Great Power Struggle o Great Power Competition, es decir, regresamos a la vieja era de las grandes disputas entre grandes potencias, que sí, yo me diría, es bueno que lo menciones, Lesia, que no, en realidad los últimos 30 años fue como la panacea de esa idea de que la humanidad iba de manera incremental hacia una felicidad y hacia un estatus de progresismo continuo. Pero sí, en realidad, parte de la ilusión de que hacia allá íbamos proviene más bien del acuerdo al que Estados Unidos llega con el resto de los países del bloque de lo que hoy llamamos Occidente, en ese tiempo capitalista, de que Estados Unidos básicamente financió la reconstrucción de Europa, pero también el sistema global sustentado en que Estados Unidos iba a cuidar el comercio global, iba a patrullar los océanos, con su ejército iba a garantizar que se respetaran los acuerdos comerciales entre los países miembros, iba a respetar que nadie atacara los barcos de otros países transportando mercancías. Y todo eso nos hizo creer que esa situación estaba garantizada de por vida, ¿no? Y que Estados Unidos iba a proteger por siempre esa gran alianza. Y ahora estamos descubriendo que Estados Unidos ya no está interesado en sostener ese acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos lleva a pensar que, o más bien lo que lleva a muchas personas a sentir que estamos en una normalidad, cuando en realidad la normalidad histórica es el enorme progreso, la enorme cooperación y todo que surgió en los hechos, como le llaman algunas otras personas, cínicamente, fue un soborno el que Estados Unidos realizó con los países de Europa y con otros países de Occidente para poderlos tener de su lado en la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética. Pero eso se acabó porque Estados Unidos ya no ve el interés en ser el que mantiene viva esa alianza. Ahora, tenemos también un precedente histórico de una situación muy similar, que fue durante el siglo XIX el Imperio Británico básicamente cumplió esa misma función de la Armada Británica protegiendo los mares, asegurando el comercio internacional, etcétera. Y bueno, eventualmente ese sistema también se vino abajo, ¿no? Después de la Primera Guerra. Entonces, tampoco este proceso de Pax Americana, por decirlo así, pues también no fue un proceso particularmente único, ¿no? Entonces, más bien creo que hay que ser un poco cínicos y saber que eventualmente si hay un periodo así de paz, pues no va a durar, ¿no? No va a ser para siempre. Pero aún así, como la energía como sigue siendo una herramienta de la guerra, pero ya hablamos cada vez que tenemos una nueva órbita, como unos nuevos jugadores al nivel alto, que son países del sur. ¿Qué tal como su presencia en el mundo global al respecto del tema de energía y poder? Pues sí distinguiría que a veces la gente confunde, digo, no lo digo que tú lo estés haciendo ahora, Alicia, pero quiero clarificar que a veces las personas confunden estos términos de sur global, por ejemplo, que es lo que se refiere
todos los países que no son Estados Unidos y Europa, y a veces lo vinculan con los BRICS, y entonces están diciendo cómo ahora el G20 y los BRICS son en relación, en porcentaje del PIB respecto del PIB global cada vez más, y el G7 es cada vez menos, entonces ya hay una participación cada vez más grande de esos actores. Y es cierto, pero no son actores coordinados. India y China están, a pese a las apariencias y pese a que Donald Trump ha empujado a India con China, por ejemplo, en realidad sus rencillas históricas son mucho más fuertes que eso. E India jamás olvidará que en 1962, cuando le había dado todo diplomáticamente a China, China aprovechó eso para invadirlo, para invadir India y arrancarle parte del territorio. Entonces, cualquiera de estas definiciones que nosotros queramos ver, digo, cada una tiene sus particularidades, pero son diferentes, sur global, o BRICS, o la representación de estos países que conocemos dentro del sur global, dentro de otras organizaciones como el G20, en realidad creo que está sobreestimada. No son entidades coordinadas entre sí, por lo tanto, si bien individualmente algunos países como China son mucho más relevantes hoy de lo que eran hace 30 años, o Brasil es mucho más relevante, sobre todo energéticamente, hoy de lo que era hace 20 años. A pesar de eso, yo desestimaría esta percepción que tienen muchas personas de que ya viene los BRICS a reemplazar al G7 o a reemplazar. No, porque en realidad no se pueden poner de acuerdo entre ellos en absolutamente nada. Lo único que se han puesto de acuerdo los BRICS, por ejemplo, es en formar un banco muy chafa, hablando en términos coloquiales, porque no representa ni una fracción relevante del nivel de préstamos que realiza el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien individualmente son países que han crecido bastante en cuanto a la proporción de su importancia individual, yo desestimaría los conceptos como de sur global y demás, porque aunque Rusia, China y otros países han querido empujar esta idea de que están juntos en contra de Occidente, la verdad es que no están juntos. Ahora, en Latinoamérica también les surge mucho que la alineación, por decirla, de muchos países depende de qué gobierno está en el poder. O sea, cuando hay un gobierno de derecha, generalmente se alinean con Estados Unidos, el occidente; cuando tienen un gobierno de izquierda, se alinean con China o los BRICS, etcétera. Entonces no hay así como que, no hay alianzas, por decirlo así, no hay realmente, o sea, vivimos en un mundo más no alineado que nada, y entonces eso también ha sido aprovechado por países como China, que económicamente, por ejemplo, políticamente tal vez no tienen mucha fuerza en Latinoamérica, pero económicamente China ahora es el principal comerciante, ¿cómo se llama? País comerciante con muchos países y países grandes, ¿no? Han reemplazado a Estados Unidos en ese rol. Entonces, quieras o no, pues la inversión china, el comercio chino, etcétera, pues tiene peso, ¿no? O sea, son países que quieren atraer más inversión y más. Y ahora con Estados Unidos, que francamente se ve completamente desinteresado en establecer relaciones serias de largo plazo con países, excepto con los más chiflados como Milei en Argentina, eh, pues más bien estos países se mueven hacia la órbita china, ¿no? Sí, ese es un problema, digo, si puedo añadir sobre eso, que los países latinoamericanos vayan de izquierda a derecha y no sepan bien que... Esa es la razón por la que a pesar de la cercanía y a pesar de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, rebasó a China apenas en 2023. A pesar de eso, México no es considerado un aliado. Es un socio más, no un aliado. Y la diferencia de esos conceptos es que no como lo llegó a hacer Canadá, que ahora, después de Donald Trump, muchas cosas se rompieron, ¿no? Pero a países como Canadá, a países como Reino Unido, a países como Australia, a países como Nueva Zelanda, Estados Unidos les podía confiar inteligencia, por ejemplo, que no le confiaba a nadie más, ¿no? Ni siquiera a los miembros de la OTAN, como Francia, ¿no? Como Finlandia, o como ahora Finlandia, o como Suecia, en fin. Era un nivel de compenetración, porque son países culturalmente alineados, culturalmente que buscaban los mismos objetivos, etcétera. Y un país como México, por ejemplo, nunca quiso jugar ese papel, siempre vio esta
siempre estuvo inmerso en esta idea de la no alineación heredada de los tiempos de la Guerra Fría. Y necesariamente a mí me parece porque siempre fue absurdo pensar que México tenía cualquier camino diferente a la integración con Norteamérica. Y es debido a eso que ahora estamos en esa situación, que estamos bastante bien integrados y eso previene en gran manera que Trump expulse simplemente a México del tratado. Hay una compenetración de las cadenas de suministro muy fuerte. Sin embargo, creo que México perdió la oportunidad no solo de ser socio, sino de ser aliado de Estados Unidos, como lo fue, como lo es, ahí no sabemos qué tanto con Donald Trump, pero como lo es Canadá o Reino Unido, ¿no? Por ejemplo. Y sí, ese es el problema de los países latinoamericanos, añadiendo el comentario que no hay una definición clara de que estemos del lado de Occidente o no. Hacemos un paso hacia la tierra peligrosa, que es energías renovables, energías verdes, pero antes tenemos un comentario, ¿sí? Sí, nos pregunta Miguel si México no es un aliado, ¿por qué es uno de los países con más tratados comerciales en el mundo? Nos dicen que sí, México no es un aliado porque es uno de los países más tratados comerciales. Bueno, es la diferencia que hice entre el concepto de socio y aliado. Uno puede tener un tratado comercial con un país, pero eso no hace que ese país confíe en ese otro país para, por ejemplo, compartir inteligencia, ¿no? O, por ejemplo, para desarrollar la relación, por ejemplo, que tiene Estados Unidos con Reino Unido, que es que solamente Estados Unidos solamente ha compartido tecnología nuclear con Reino Unido y próximamente, si Trump no lo arruina, con Australia. Son los únicos dos países con los que Estados Unidos ha compartido específicamente la tecnología de submarinos nucleares, que es la tecnología más avanzada en el planeta de submarinos con poder nuclear. No poder de lanzar bombas nucleares, sino de permanecer durante meses en el mar sin necesidad de llegar a ningún puerto, precisamente por ser impulsados por energía nuclear. Eso es lo que te hace ser aliado, ¿no? Y no importa qué tan, México es mucho más socio de Estados Unidos que cualquier otro, porque le vende y le compra mucho más a Estados Unidos que cualquier otro país. Y sin embargo, no es aliado de Estados Unidos porque Estados Unidos siente que no puede confiar en México en cosas, por ejemplo, de seguridad. Ahora, también esto de aliados, entre aliados también hay muchas puñaladas por la espalda, porque este tratado de submarinos con Australia, originalmente lo había firmado Australia con Francia, y de pronto cancelaron ese tratado. Francia, aquí había un interés comercial de parte de Estados Unidos y del Reino Unido, de más bien reemplazar a Francia y para que o sea, porque hay un beneficio claro comercial multimillonario de darle esta tecnología o bueno, darle la licencia a Australia para producir estos submarinos que al final de cuentas se benefician empresas de defensa de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, sí se puede hablar de que tal vez había mayor comunidad cultural por ser países anglosajones, etcétera, pero la realidad es que también había un interés comercial muy fuerte en ese tratado. Francia terminó muy enojado por por ese rompimiento, sí. Y bueno, en el caso de México, yo también siento justamente que por eso es la falta eh, de esos vínculos culturales comunes que tendríamos con Estados Unidos, que yo la verdad no creo que nunca podríamos ser aliados de Estados Unidos. O sea, creo que nunca Estados Unidos se ha aliado de esa manera más que con países que ha tenido, o sea, que no sean europeos o países blancos, por decirlo así, o asiáticos que representan tanto interés estratégico como Japón o Corea, que se han vuelto aliados. Pero sí, o sea, en general creo que el punto que quiere hacer Esteban es uno que también estoy de acuerdo, que es para ser aliado creo que ya se necesita un aspecto de defensa, ¿no? Un aspecto militar más allá de un tratado comercial. Porque al final de cuentas, igual, la Primera Guerra Mundial empezó con países que tenían enormes lazos económicos entre ellos y aún así todo ese sistema económico que existió, que se le llama muchas veces la primera fase de la globalización, pues se vino abajo en cuestión
de días, ¿no? Entonces, creo que las alianzas sí necesitan ser un poco más fuertes que un tratado de libre comercio. Gracias, muchas gracias. Ponemos otro nivel de conversación y nos movemos al bloque 2. Son energías renovables, energías como modernos, tierras raras y todas esas cosas que son súper, como nadie tiene como una opinión particular, es como siempre es un parte del debate. Entonces, como es otro nivel de dominación energético, o qué está pasando en ese tema. Bueno, lo interesante de estos recursos es que muchos de ellos son aún más concentrados que otros recursos más comunes como el petróleo. O sea, China, por ejemplo, controla aproximadamente 2/3 de la producción de tierras, tierras raras. Entonces, eso para que toda esa producción esté bajo control de un país que, pues, hasta cierta manera es hostil a los intereses de Estados Unidos o Occidente, pues sí representa un riesgo estratégico enorme. También en el caso del litio, la mayoría de los países productores de litio actualmente son países no alineados, precisamente. Pueden ser países que, depende del gobierno, podrían alinearse más con China o con Estados Unidos. Creo que Australia es el único país occidental que tiene reservas grandes de litio, ¿no? Entonces, se abre otra área, otra arena de competencia entre las grandes potencias para accesar estos recursos. Y siempre y cuando digo esto, para cualquier recurso, mientras exista escasez, y todo recurso natural tiene un grado de escasez y una distribución geográfica desigual, pues va a haber ventaja para los países que los controlen. Sí, sobre ese tema yo añadiría la reflexión de que estamos viendo en este momento en Latinoamérica dos modelos diferentes desarrollarse, que son herencia de la vieja concepción latinoamericana que se tiene de nacionalización, privatización. Y estamos viendo, creo, en vivo el fracaso del esquema nacionalista que ha abordado México, por ejemplo. Ah, en México nacionalizó el litio en 2022, no me acuerdo, o 2023, uno de esos años, y desde entonces se ha hecho absolutamente nada con el litio, porque Pemex no tiene la capacidad de extraerlo, no tiene ni los recursos ni la capacidad. Necesitan de inversión privada. ¿Quién lo ha hecho con inversión privada? Chile. Ahora, Chile anunció una parte de nacionalización, pero la nacionalización que anunció no fue una nacionalización de tomo el control de todos los aspectos de la industria, sino era la parte únicamente de la venta para exportación. Entonces, Chile, el ejemplo de cómo Chile se convirtió en una potencia, no recuerdo si está entre uno de los primeros 3 productores mundiales de litio. Y cómo Chile tuvo éxito ahí donde Bolivia, era el otro ejemplo que me hacía falta, ahí donde Bolivia y México están fracasando, es precisamente por esta dicotomía en donde los países latinoamericanos creen que la decisión inteligente es yo lo hago todo. Muy bien, sí, tú lo haces todo, pero descubres de pronto que no tienes ni el expertise técnico, porque la gente cuando habla de recursos naturales, eso es una discusión que yo siempre tengo, es que se imagina que es cavar un hoyo en el suelo, ponerlo sobre una camioneta y venderlo. Y nunca es así de sencillo. Se requiere una inversión inicial, a veces de decenas de millones de dólares. Se requiere de garantizar permisos que te permitan a lo largo de décadas poder justificar la inversión inicial. Se necesita certeza jurídica para saber que esa inversión inicial va a ser sustentada con esa ganancia a través de varias décadas. Y el mejor ejemplo es el ejemplo que adoran los izquierdistas, que es China. China, a la hora de garantizar de garantizar la iniciativa privada en estos sectores, fue que lo primero que hizo en general en muchas industrias, no voy a particularizar en esa, pero lo que hace es atrae esa inversión, atrae esa tecnología, se la apropia y solo entonces, solo después de apropiarse de esa tecnología, ya desarrolla sus propias industrias.
países como Bolivia y como México quieren saltarse ese primer paso y de inmediato hacerlo todo ellos, todo ellos, y es absurdo en el caso del litio específicamente. Entonces, creo que es muy gracioso lo que está pasando, digo, no tan gracioso para mexicanos y bolivianos, porque como dijo el expresidente Vicente Fox, pues cómanse su petróleo, cómanse su litio, a ver cómo lo sacan sin inversión privada y sin tecnología extranjera. Sí, ahora ese punto medio, creo que cuando ha habido muchos países que exitosamente han usado tanto la inversión privada como la pública, ¿no? Y el caso, yo viví en mucho tiempo el Reino Unido y Noruega son los únicos dos países de Europa que tienen petróleo en grandes cantidades. Noruega aprovechó el petróleo muy bien, o sea, tanto a inversión privada, también crearon su empresa nacional que era Statoil, ahora se llama creo que Equinor, algo así. Tienen un fondo soberano de los más grandes del mundo. El Reino Unido no hizo nada de eso, se lo dejó completamente al sector privado y pues como nación no se benefició nada. Entonces, a mí el temor que veo en Latinoamérica es justamente que no vemos ese punto medio, ¿no? De cómo desarrollar tecnologías, hacer que la inversión extranjera genere esas tecnologías para el uso nacional. Y estamos básicamente entre dos modelos, uno que es dejar todo a lo privado, que al final no beneficia al país, o dejarlo todo al sector público, sin experiencia, sin nada, y pues de plano estas industrias ni siquiera existen, ¿no? En el caso del litio en México. Entonces, ¿qué futuro tienen países que no cuentan con esos tipos de recursos? Porque, como en una perspectiva como por delante, en algún momento de su vida, algunos países van a como entrar a un modelo óptimo de usar sus recursos. ¿Y qué futuro espera a los países que no cuentan con eso? Bueno, yo creo que la falta de recursos no te condena a la pobreza ni al fracaso, ¿no? O sea, vemos casos como Suiza, por ejemplo, que realmente no tienen recursos y son de los países más ricos del mundo. Son países que han sabido combinar aspectos diplomáticos, comerciales, etcétera, para beneficiarse. Y digo, de cierto grado, nosotros lo que llamamos la globalización, que es la idea de que bienes y servicios transitan por el mundo sin tarifas y demás, pues es un poco, o sea, hace como que la gente pensar que no existía el comercio antes. Claro que existía, o sea, incluso en el periodo posguerra, donde muchos países tenían tarifas enormes y demás, pero había comercio. Entonces, los países siempre han podido conseguir recursos siempre y cuando exista otro país dispuesto a vendérselos, ¿no? Entonces, aquí más bien yo veo el problema de los países que sí tienen recursos, pero son países muy pequeños que tal vez no tienen la manera de defenderse en el caso de que otro país más grande quisiera esos recursos. Y ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. O sea, Irak invadió a Kuwait porque Kuwait producía, eso fue en el 90, que Kuwait producía prácticamente la misma cantidad de petróleo que todo Irak, siendo que era un país diminuto, ¿no? De cierta manera se puede decir que la invasión rusa a gran escala, tal vez sí, la intención no fueron los recursos, pero claramente Ucrania es un botín enorme para Rusia en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de tierra cultivable. O sea, Ucrania es uno de los países que tiene la mejor calidad de suelo para uso agrícola del mundo, ¿no? O sea, no ni siquiera de la región, del mundo. Entonces, de que se pueden beneficiar de esto, absolutamente sí. Y bueno, de países como Estados Unidos que también había una motivación, tal vez no fue la original, pero después de la invasión de Irak en el 2003, sí había un interés de cierta manera controlar ese petróleo. Ahora tal vez sería diferente, porque Estados Unidos ahora, gracias al petróleo y gas de shale, ya se volvió el principal productor de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, me daría curiosidad pensar si Estados Unidos, si el 11 de noviembre hubiera ocurrido hace 2 años, si Estados Unidos estaría invadiendo Irak hoy, ¿no? Sí, sobre ese tema creo que lo que sería importante que las personas tuvieran en cuenta es que se pueden tener muchos recursos y aún así fracasar terriblemente en explotarlos siquiera y en aprovecharlos, y se puede no tener recursos
y gracias a la tecnología y gracias a la inventiva y gracias a un correcto financiamiento, a un Estado de Derecho adecuado, aprovechar lo que se tiene para desarrollar esos recursos. Venezuela es el mejor ejemplo, creo que todavía es hasta la fecha el país con mayores reservas de petróleo del planeta y aún así es una dictadura miserable. Y sin embargo, Estados Unidos no tenía en efecto petróleo antes, pero el petróleo Shell no fue algo que metiera un tubo en el suelo y saliera brotando petróleo del subsuelo. Lo obtuvieron gracias a que desarrollaron una tecnología que no existía. Ahora, ¿por qué se desarrolló esa tecnología en Estados Unidos y no en los otros depósitos de Shell que existen en el mundo? Porque el concepto de Shell es el, el el petróleo acumulado dentro de una formación rocosa muy específicamente entremezclada, que hace más difícil sacarlo del modo tradicional, como lo tuvo fácil México con Cantarell, por ejemplo. Y la razón por la que sí se desarrolló en Estados Unidos es porque pequeños productores locales dentro de Estados Unidos, no Chevron, no Shell, así no empezó la extracción de petróleo Shell en Estados Unidos. Fueron pequeños productores que comenzaron a desarrollar la tecnología, tuvieron ese financiamiento los pequeños productores para hacerlo y solo entonces vino el boom y entonces ya vinieron las grandes petroleras. Pero esa protección de la ley, una condición que tienen solo en Estados Unidos y que no tienen en prácticamente ningún otro país, que es que si tú compras un pequeño pedazo de tierra en Estados Unidos, tú sí eres dueño del petróleo que esté debajo de tu pedazo de tierra. Entonces, ese incentivo capitalista, las condiciones correctas de financiamiento, porque obviamente tienes que invertir en todo eso antes de sacar petróleo 5 años después o 10 años después de desarrollar tecnología, la recuperación de la inversión y luego la posibilidad de vender los recursos, vender tu pequeña empresa a una más grande. Todas esas condiciones son condiciones que no se encuentran en países latinoamericanos, por ejemplo. A mí me encanta un libro de cómo las naciones fracasan, de los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2025, creo que fue, o 2024, no recuerdo. Y en ese libro lo que ellos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo, es las naciones fracasan por falta de instituciones. Por supuesto que ayuda mucho tener recursos naturales, perjudica mucho no tener recursos naturales, pero gracias a una cultura institucional fue que Alemania y Japón salieron de haber sido destruidas a convertirse en potencias económicas, a pesar de haber salido de ser los derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Y es por falta de cultura institucional y de instituciones y por quererse regir a partir de caudillos voluntaristas que Argentina, un país con muchos más recursos naturales que Argentina y que Japón, está en la situación en la que está. Entonces yo diría que en resumen, se sobreestima en ocasiones eso de que un país nazca con recursos, pues no necesariamente, o sea, eso ayuda, por supuesto, y si además eres un país bendecido con recursos como Estados Unidos, pues lo tienes todo, ¿no? Estados Unidos tiene recursos, tiene cultura institucional, tiene democracia, tiene financiamiento, por eso es la superpotencia. Pero puedes tener muchos recursos como Argentina y fracasar como país. Sí, instituciones es lo máximo en la vida en la perspectiva global. Pasamos por otro bloque y antes que leer un comentario que tenemos una pregunta, quiero nombrar ese bloque, es energías renovables. Hablamos antes cómo se ponen poderes de energía, o ahora está creciendo, pero pasamos a unas preguntas. ¿Cómo podemos quitar el poder energético o como dominación energética? ¿O cómo un país puede obtener una independencia energética? ¿O si las energías renovables van a traer esa independencia energética? ¿O es como una idea falsa? Y justo tenemos un comentario ¿qué opinan ustedes sobre el desarrollo de energías renovables en Europa, como Alemania y Dinamarca, porque esos tienen marcas de alta calidad de inversores solares como Growatt? Pues yo nada más les voy a dar un dato. En Alemania produce 1069 vatios de energía solar por persona.
siendo que es un país que creo que nadie iría para tomar el sol. México, que tiene un potencial solar enorme, produce solo 92, o sea, menos del 10% de lo que produce Alemania. Entonces, si un país como Alemania puede ser una potencia solar, pues ¿qué se podría decir de México, no? Y es ahí viene el asunto de que, bueno, es un mercado que no se le ha dado prioridad. Llevamos dos administraciones pasadas, empiezo con Peña Nieto y sigo con López Obrador, que han tenido una obsesión irracional con el petróleo. Y somos un país con limitados recursos fiscales, que también es una política deliberada, de no tener reformas fiscales que aumenten nuestra capacidad de inversión pública. Entonces es un mercado, el mercado de renovables está tan atrasado comparado incluso a otros países latinos que da tristeza, ¿no? Para un país que tiene tanto potencial para algunos de ellos, como el solar, como el, de óleo. Tenemos una de las regiones con más viento del mundo, que es el istmo de Tehuantepec. Tal vez muchos no sepan esto, pero sí, todo eso ha estado desaprovechado y bueno, yo no estoy 100% seguro de que esto reduzca nuestra dependencia a otros recursos, al menos en el mediano plazo, pero sí nos haría, yo creo que los renovables son buenos por el aspecto ambiental, punto, ¿no? Pero sí te reducirían esta dependencia. Si eres un país especialmente que eres importador neto de petróleo, por ejemplo, pues claramente puedes reemplazar parte de esa dependencia al petróleo con renovables, ¿no? Sí, yo añadiría que el asunto con las energías renovables, hasta donde yo sé, porque no soy especialista en el tema, pero lo que yo sé es que no puedes tener 100% de energías renovables y vivir de ello en tu país, ¿no? No puedes, como hizo Alemania tontamente, la peor decisión energética de la historia, y por eso yo considero a Angela Merkel la peor canciller alemana desde Hitler, es que, ¿cómo es posible que te deshagas de tus plantas nucleares para quedarte dependiendo del gas ruso y esperes que mágicamente alguna tecnología nueva sustituya eso? Por ejemplo, los alemanes están muy esperanzados de que el hidrógeno puede ser algo que sustituya eso eventualmente, pero no han llegado ahí. Han invertido decenas de millones de euros en intentar que el hidrógeno sea ese sustituto y todavía no lo logran. Han hecho un empuje muy fuerte por las energías renovables. Sin embargo, está el problema de la latencia y está el problema en que todo lo que acumulas durante el día de energía solar, por ejemplo, no lo puedes almacenar en baterías. Tiene que gastarse en ese momento. Almacenarlo en las baterías, hasta ahora no existe un almacenamiento masivo de energía en baterías que pueda ser usado para, ya lo guardé en la noche y voy a hacerlo, voy a usarlo, perdón, lo hice en el día y voy a usarlo en la noche. No se puede. Necesitas, por lo tanto, la mejor política energética, de lo que yo sé, que sostienen los expertos, es tener una combinación de todas. Por supuesto que tienes que tener energías renovables, no solo por un tema ambiental, sino también por un tema de costes, porque a pesar de que la energía limpia requiere de mucho más inversión, requiere de mucha inversión inicial, si se recupera eventualmente, ya no es una cosa subsidiada, que tengas que subsidiar todo el tiempo para que exista, no, si hay una lógica económica, pero es absurdo tomar medidas como la que tomó Angela Merkel en Alemania. Insisto, la decisión más tonta en la historia del planeta, energéticamente hablando. Y sí, creo que es una lección que debemos tomar todos los países sobre que no pontificar ningún tipo de energía. No pontificar, no idolatrar al petróleo, pero tampoco idolatrar a las energías limpias, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la que sí tiene muy mala prensa, injustificadamente, es, por cierto, la energía nuclear. Parte de una operación de propaganda soviética cuando quería echar abajo la energía nuclear de Estados Unidos, pero esa es otra historia. No, y esa decisión de Merkel fue una decisión completamente irracional tomada después del desastre de Fukushima.
que realmente, si lo cuantificamos en cuanto al daño que causó, pues no fue tan serio, ni remotamente tan serio como, por ejemplo, Chernóbil. Y además de que en situaciones que jamás ocurrirían en Alemania, ¿no? O sea, jamás habría un terremoto de nuevo en las Sí, costas de Hamburgo, por ejemplo. exacto. Entonces, sí, pues, de acuerdo, creo que eso vas a encontrar muy poca gente que esté de acuerdo con esa decisión que tomó Merkel. Yo nada más, un último punto que también hablamos mucho bueno, del aspecto ambiental y los beneficios de las renovables, pero muchas otras cosas que al menos ayudarían, no tienen nada que ver con los recursos en sí. Por ejemplo, el urbanismo es un buen ejemplo que genera un gasto en energías que si tuviéramos mejor urbanismo no requeriríamos, ¿no? Si tuviéramos ciudades que tuvieran transporte público decente, densidad, etcétera, como en Europa, por ejemplo, pues no necesitaríamos carro. Y yo lo que le digo a la gente es, bueno, si tuviéramos si todos los carros fueran híbridos o eléctricos, aún así no reduces el tráfico en absolutamente nada, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas no son directamente causados por recursos, pero por otras cosas, de otras políticas, otro diseño de nuestras sociedades que realmente, en el caso mexicano, está muy mal, ¿no? Sí, nos comentan que aún no existe una energía que renovable que sea 100%. Y también una pregunta para ustedes, por favor. Países Bajos tiene un papel preponderante en el mercado petrolero. ¿Es poderoso? Eh, Países Bajos, Holanda, eh, que, ¿a eso se refiere? No sé si escuché bien o mal. Sí, sí, Países Bajos. Países Bajos, Este, sí, ujú. Porque yo y su papel en el mercado petrolero. no sé si en el mercado, y si estamos hablando ya de, por ejemplo, de lo que es el trading de cosas relacionadas a los créditos de carbón y demás, yo la verdad no he estudiado mucho eso y no te puedo decir realmente si eso se da en los Países Bajos. Pues, yo no sé específicamente tampoco el caso de Países Bajos, su importancia petrolera, pero lo que sí podría decir es que hay diferentes niveles de poder. El soft power financiero, por ejemplo, que tiene Gran Bretaña, el soft power diplomático que tiene un país como Francia, y hay un soft power económico que tienen los países como por ejemplo Noruega o que tienen países como Singapur. Ahora, si hablamos de ese tipo de poder, por supuesto, eso pesa de alguna u otra forma en el escenario mundial. Ahora, últimamente, sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania, lo que hemos visto es que el poder que va ganando tracción, que va ganando fuerza, es el clásico poder muscular del ejército militar, para el cual, por ejemplo, la Unión Europea, pese a ser muchas veces, solamente Italia es una economía más grande que Rusia. Y sin embargo, si no fuera por Ucrania, Rusia tendría casi puertas abiertas para entrar a invadir Europa, porque Europa se dedicó durante los últimos 30 años a desmantelar sus ejércitos que había construido durante la Guerra Fría y a vivir la vida loca y a crear sistemas de bienestar y a crear pensiones, en el caso de Francia, pensiones más altas para los pensionados que para los trabajadores en activo, en promedio de los trabajadores. Entonces, sí, yo creo que ese poder, el poder que sea que tenga Países Bajos por su relevancia económica en torno al petróleo, está muy bien hasta que tiene que financiar un ejército que prevenga que entre otro a invadirlo. Y por eso se muestran particularmente débiles en este momento los países europeos frente a la amenaza de Rusia. Y hablando justo con ese tema de la invasión, porque no podemos, en la casa de Ucrania no podemos emitir ese tema, por supuesto, como qué narrativas globales um, produce Rusia sobre, como sobre sus políticas, justo en el marco en el área de recursos, que dice Rusia al mundo sobre sus recursos.
Pues digo, Rusia se ha posicionado como una potencia energética, justamente creando esa dependencia que ahora Europa tiene hacia sus exportaciones de gas natural principalmente y petróleo, ¿no? Y lo ha usado para sus fines geopolíticos. Eh, Eso está cambiando. La cantidad por ejemplo, Rusia en 2021, o sea, un año antes de la invasión a gran escala, suministraba a Europa el 45, no, sí, 45% de su gas natural y 27% de su petróleo. Y eso ya bajó a 19% de gas y 3% de petróleo. Entonces sí ha habido una eliminación de esa dependencia. Bueno, no eliminación porque todavía existe, pero reducción de esa dependencia bastante fuerte. Las exportaciones rusas de petróleo bueno, de energía en general, han caído 50% desde la invasión. Pero lo que pasa es que, digo, aunque Rusia está sancionado, hay muchos países aliados o amigables a Rusia que han compensado esas pérdidas de Europa. Entonces tenemos a China, por ejemplo, la India, Turquía, otros países asiáticos que han aumentado sus importaciones de petróleo ruso. Y ahora también lo que hace Rusia lo hace debajo de la mesa, ¿no? O sea, no manda barcos con la bandera rusa. Tiene una flota fantasma de buques que están registrados en países con banderas de conveniencia y con eso evade sanciones. Y bueno, se estima que en el mundo hay 600 buques fantasma, principalmente usados por Rusia, Irán, Venezuela, todos países sancionados de esta cierta manera, ¿no? Y muchos de estos, no sé si han leído últimamente, hubo varios drones sobre aeropuertos en Europa que se está sospechando que se lanzaron desde buques fantasmas rusos, ¿no? Entonces lo están usando también para un poco su guerra, ¿cómo se llama? Su guerra híbrida contra Europa. Pero bueno, en general, digo, también lo triste es que Rusia es una economía, si bien no es tan grande como la italiana, como acabo de mencionar, pero sí es una economía que puede mantener un grado de autarquía justamente porque tiene tantos recursos, tiene tanto territorio, etcétera. Entonces es difícil darle un golpe letal a la economía. En ese sentido, creo que lo que está haciendo Ucrania ahorita de atacar con drones muchas facilidades energéticas dentro de Rusia ha sido bastante efectivo, ¿no? Porque justamente con eso les pegas no solo en cuanto a afectar su economía interna, sino también su maquinaria de guerra que depende de petróleo. Yo creo que la principal lección que debemos extraer de lo que Rusia ha hecho durante los últimos 4 años, 3 años, ya va para 4, es que no debemos dejarnos nunca apantallar por Rusia. La única razón por la que Rusia ha logrado sortear las sanciones es porque ha vivido de una economía de guerra, de sus ahorros y de una economía de guerra. Su Fondo Nacional de Riqueza está prácticamente vacío en sus elementos líquidos. Uh, su inflación llegó a aumentar hasta 10%, en este momento creo que es 8.5%, y para intentar evadir eso, para intentar aplastar la inflación, tuvieron que aumentar sus tasas de interés a 21%, el Banco Central ruso. Y en este momento Rusia está teniendo menos ingresos petroleros que nunca y está teniendo que recurrir, debido a los ataques de Ucrania, a las refinerías específicamente, está teniendo que recurrir a cortes de suministro dentro del propio Rusia. Entonces empieza a dar muestras de debilidad. Yo creo que la apuesta de Occidente, de todos, debería ser darnos cuenta de cómo Rusia es un tigre de papel, incapaz siquiera de lanzar un misil intercontinental. Han fallado las últimas 5 pruebas que han realizado en su propio territorio. No, su único portaaviones que tiene es un portaaviones que saca más humo que camión destartalado. Es una economía irrelevante en la economía del conocimiento, no tiene inteligencia artificial, no tiene industrias relevantes fuera de su economía de guerra y fuera de ser yo siempre le digo, una mera gasolinera con armas nucleares. Entonces creo que lo que deberíamos hacer todos es ver esta realidad, no dejarnos apantallar por este tigre de papel
y apostar a su colapso económico. Es una lástima que en este momento, en esta coyuntura, tengamos a un Donald Trump que no se anima a sancionar más a Rusia, que no se anima a darle misiles Tomahawk a Ucrania. Pero creo que Estados Unidos por sí mismo tendría la capacidad de volver a hacer que Rusia colapse como colapsó con la Unión Soviética, porque pese a que se necesita su petróleo, estamos avanzando, de hecho, a una situación económica durante este año en que el petróleo cae cada vez más, porque las perspectivas económicas es de desaceleración para prácticamente todo el mundo. Entonces, estamos en una coyuntura en la que si tuviéramos a un Donald Trump un poquito más inclinado hacia Ucrania de lo que es, porque no ha hecho ni una sola sanción a Rusia. De hecho, no ha actualizado las sanciones existentes, lo que en los hechos significa que ha aminorado las sanciones en contra de Rusia. Si tuviéramos a un Donald Trump un poquito comprometido con esta causa, estoy 100% seguro que Rusia colapsa en los próximos pocos años. No dura otros 3 años de guerra. Pero como tenemos más bien un presidente más prorruso que pro-ucraniano, tal vez se salve. Pero creo que la lección importante es todas estas muestras de debilidad. Deberíamos verlas, asimilarlas y darnos cuenta de lo débil que en realidad es Rusia. Yo tal vez aquí en esto difiero un poco y no me atrevería a decir que sea Rusia un país débil en vista de la... Digo, ya esta es una guerra de 3 años y que bajo las mismas palabras de Putin podría seguir y seguir y seguir y seguir. Eso dice. El problema es que Trump, o sea, en Estados Unidos hay dos opciones, que si el Partido Republicano llega al poder, vamos a seguir con un Trump, pase lo que pase. Y si llega un demócrata, pues también la verdad, tristemente, Biden no hizo lo que debía haber hecho. O sea, no, todo lo que se le critica a Trump que no ha hecho, pues Biden lo pudo haber hecho en esos 2 años en que estuvo en el poder. La cantidad de armas que le ha dado Ucrania realmente ha sido absolutamente insignificante comparado. O sea, Biden le dio poco más de 30 tanques M1 Abrams a Ucrania. Tienen fácil 3,000 o más en bodegas en Estados Unidos, que nadie sabe para qué las quieren. Entonces, ni un solo F-16 les dio a Estados Unidos, se los tuvo que conseguir de Europa, ¿no? Entonces, Ucrania estaba un poco atrapado de que el país que tiene los recursos materiales para hacer que gane la guerra, porque ya lo hubiera ganado, yo creo, si Estados Unidos le hubiera dado un compromiso en cuanto a armamento desde el primer día, ya esta guerra estaría terminada, creo yo. Y bueno, Europa, que si bien podemos ver su PIB de Italia, que es igual de mayor que el de Rusia, pero Italia no produce la cantidad de armas que podría darle a Ucrania, ¿no? Entonces, aquí ese es el gran problema. Estoy totalmente de acuerdo que la existencia de Trump en Estados Unidos reduce seriamente la probabilidad de que termine la guerra, al menos en estos 3, 4 años que le quedan, sin un apoyo masivo europeo. Yo creo que Europa ahorita es la clave para que Ucrania pueda seguir adelante. Creo que hay ciertas buenas señales, pero también hay que entender que Europa tiene muchas limitaciones en cuanto a la capacidad de armar Ucrania principalmente, porque del lado financiero creo que sí se puede, pero desde el lado del armamento está difícil. Entonces no hay una situación fácil. Entonces yo creo que no hay que ser pesimista. Obviamente creo que Ucrania tiene, bueno, Rusia tiene muchas maneras en que puede perder esta guerra. Sí estoy de acuerdo que la economía de Rusia no está ni remotamente tan fuerte como ellos quisieran. Y en cualquier momento podría haber un colapso, podría haber alguna otra situación inesperada, pero tampoco me iría al grado de decir que es un país débil, ¿no? Yo creo que ningún ucraniano ahorita que está, y ciertamente el gobierno ucraniano no ve a Rusia como un país débil, ¿no? Y creo que la alegoría que yo pondría es un gigante con pies de barro, en donde su fortaleza radica principalmente en que creamos que es una superpotencia y no lo es. Ah, la razón por la que metió todos estos drones y estos jets de combate recientemente a Estonia, los drones Apolón y demás, es precisamente porque quiere intimidar, quiere mantener esta intimidación. Amenazó como no sé cuántas veces, fueron como 20 veces con empezar a lanzar armas nucleares y los países le daban armas a Ucrania. Nunca lo hicieron, por supuesto. Entonces creo que en el momento en que entendamos que Rusia es un país
que tiene armas nucleares, pero al mismo tiempo alrededor de 40% de su población no tiene drenaje, hacen en letrinas. En el momento en que entendamos que esa es Rusia, entonces entenderemos que la única forma de vencerlos es poniéndolos en su lugar, haciéndolos entender que un bully no se le vence dándole tu dinero del lunch, sino haciéndole entender que si quiere las cosas por la fuerza, las tendrá por la fuerza y no van a hacer nada. Para empezar, no lanzarán armas nucleares, porque eso significaría el fin de Rusia. El único deterrent, el único intimidación que tienen se acabaría. Entonces, creo que esa es como para mí la principal lección. Todo es pompa en el caso de Rusia, todo es soy muy grande, miren, se inflan y dicen tenemos misiles y tenemos, tenemos submarinas y tenemos... Y en realidad, en el momento en que empiezas a ver estas pequeñas cosas, ¿no? No solo el tamaño de su economía, sino en qué gastan, en el hecho de que su crecimiento fue derivado de una economía de guerra, de meter a toda su población, quitarla de las industrias civiles para meterlas en las militares, de impulsar artificialmente utilizando sus ahorros, etcétera. Creo que en el momento en que entendemos como todo ese combinado de lo que es Rusia, le podemos perder el miedo y se puede apoyar más decididamente a Ucrania. Muchas gracias. Como ven en chat, cuento con un apoyo enorme de mis compañeros de trabajo. Gracias y mañana lo hablamos. El último comentario es que en muchas ocasiones los estados que no cuentan con grandes recursos naturales o con una fuerza militar dominante logran mantener o incluso ampliar su influencia internacional gracias a su diplomacia. Es justo hablamos con ejemplo de Suiza. Y antes que terminar, antes que pedir a ustedes que dan como un resumen de nuestra plática, queridos amigos, les recuerdo que es un episodio 3 de nuestro ciclo Pensamiento Crítico y Narrativas Globales. En nuestro primer episodio hablamos sobre la soberanía, que es soberanía en el mundo moderno y si existe una soberanía al 100% ahora. En el segundo episodio contamos con la presencia del doctorante Susana Victoria y hablamos sobre cultura como poder, como soft power y que resumimos que no es tan soft power. Y ahora hablamos sobre la energía y su rol en poder. Les invito a nuestro 4 y nuestro 5 episodio y con mucho gusto doy palabras a nuestros ponentes de hoy para como resumen en unas palabras cada uno, por favor. ¿Quién empieza? No, Rodrigo. Sí, sí. No, digo, creo que lo que hemos hablado en cuanto a energía, pues digo, sí expone, por un lado, el poder. Digo, repito esto, los recursos son importantes porque son escasos y porque están distribuidos desigualmente, como cualquier otro bien. Y en base a eso es que radica el poder de las naciones a la hora de tener estos recursos. Pero regresando un poco, por ejemplo, a Suiza, pues Suiza no es el único ejemplo. Japón es otro país que ha sido enormemente exitoso en cuanto a económicamente, tecnológicamente hablando, sin ningún recurso natural principal, ¿no? O sea, toda su economía se basa en manufacturas, en industria, servicios, etcétera. Entonces, decir que un país requiere de recursos para ser exitoso, pues no es el caso, ¿no? Creo que el punto que mencionó Esteban sobre las instituciones es algo 100% cierto. Yo desde que estudié economía he sido muy fan de la corriente institucionalista. Creo que si vives en un país como Latinoamérica y si luego vives en un país de primer mundo, por decirlo así, notas que la gran diferencia son eso, es las instituciones que funcionan en esos países. Esa certidumbre jurídica, legal, etcétera, saber que tus impuestos se van a algo tangible, etcétera, pues es lo que genera el desarrollo, es lo que genera el éxito económico. Y tengas o no tengas recursos, o sea, yo preferiría vivir en un país como Japón, que no tiene recursos, pero tiene instituciones, a vivir, no sé, como en Angola, que tiene recursos, pero no tiene instituciones.
Entonces, en ese sentido, eh, desde la perspectiva de un país, lo importante no son los recursos, pero tristemente vivimos en un mundo donde, pues, en algunos casos un país va a usar su poder sobre otro. Y muchas veces esto se va a dar precisamente porque un país tiene un recurso que el otro no tiene. Y tal vez si no se ha dado ahorita tanto, pero tal vez en el futuro, si realmente el cambio climático genera aún más presiones ambientales y económicas hacia otros países, pues entonces la lucha por estos recursos va a ser más fuerte. Entonces, yo siento que aquí hay que apostarle a la tecnología, hay que apostarle a la innovación, hay que apostarle a las instituciones que fomenten que con esta tecnología podamos eh, ser una nación dinámica en cuanto a qué recursos, porque también esto de o sea, la energía no es un recurso estático, ¿no? Lo que hoy un país requiere en cuanto a su matriz energética no va a ser lo mismo que en 20 años o en 50 años. Entonces, y aquí fue para mí el gran error de estas últimas dos administraciones, ¿no? Tanto de Peña Nieto como de López Obrador, que apostaron al petróleo ya cuando era un recurso de salida, ¿no? En vez de otros más importantes, como generar un mercado de renovables. Entonces, creo yo que eso eh, sería lo que un país debería de hacer a futuro. Mi reflexión final sería que a mí me gusta el concepto de dogma. Creo que lo principal que nos hace diferentes, yo siempre estoy hablando de que la gran lucha civilizatoria de nuestro tiempo es civilización occidental versus autoritarismo y barbarie. Y en ese momento estamos inmersos en esa lucha, en la lucha entre autoritarismo y la lucha de la barbarie en contra de la civilización occidental. Y para mí, una de las claves, de las columnas vertebrales de la civilización occidental es nuestro racionalismo, un racionalismo basado en la idea de que no debemos tener dogmas. Dogmas son estas creencias inamovibles, que creemos en una serie de cosas y no nos vamos a mover un centímetro de ellas sin importar lo que alguien nos diga. Y debemos evitar estos dogmas. Dogmas como el dogma comunista en China, que pese a ser una economía capitalista es bastante comunista en términos políticos. Dogmas como el autoritarismo en Rusia, y dogmas como lo que llevó a Angela Merkel a destruir la energía nuclear en Alemania, dogmas como lo que lleva a los países latinoamericanos a rehusarse a la iniciativa privada porque tienen esta idea de que los malvados gringos nos van a venir a robar y por lo tanto aquí todo lo hacemos nosotros. Todos esos son dogmas. Entonces, en la política energética, como en cualquier otra cosa, yo diría, sigamos el camino de los valores occidentales, uno de los cuales es no caigamos en dogmas y veamos lo que ha funcionado en otras partes del mundo, veamos nuestra propia realidad que tanto se adapta a ellos y desarrollemos a partir de ahí una política energética. No caigamos ni en los dogmas de la izquierda ni en los dogmas de la derecha. Muchas gracias y queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros para tantos comentarios y preguntas y nos vemos la próxima semana aquí en vivo en la Casa de Ucrania el próximo jueves a las 7 horas México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.